Hola y buenos días. Hoy vamos a ver del peor al mejor los mundos del Super Mario Bros. 3. Así que adentrémonos en la leyenda de los 8 bits. No me cabe ninguna duda de que el peor mundo de este gran juego es el mundo 3, en el cual predomina el agua. Muy probablemente lo peor de este mundo es ese pez de lore que nos hace como la hora. Importante destacar que en él predomina por sobre los demás el power up de la rana, que si estamos en el agua nos encanta, pero si estamos en tierra firme nos lo hacemos perder a propósito. No hay mucho que decir, es el peor mundo. El mundo 6, o mundo de hielo, no es que tenga malos niveles, pero sí se vuelve muy frustrante por su elevada dificultad. Lo que lo hace más difícil es estar resbalándose todo el tiempo. Lo ideal sería llegar con una nube para poder saltarse un nivel, y es muy importante usarla sabiamente. Creo que lo peor del último mundo, o sea, el de lava, es que sus niveles se hacen muy aburridos y no son tan dinámicos como los otros. Igual, en general, no me parece que sea un mal mundo. En este puesto nos encontramos con el mundo 2, también conocido como el mundo del desierto. Está posicionado en la mitad porque posee muy buenos niveles, como los primeros o el del sol. Así es, me gusta. Y otros no tan buenos, como la pirámide. Lo que más me gusta de este mundo son los enemigos nuevos que incorpora. Ya entre la mitad de los mejores tenemos al primer mundo. Este posee muy buenos niveles y muchos secretos en ellos que son muy interesantes. Como primer mundo está perfecto, pero el tema es que me parece que sus niveles no tienen nada que los destaque ante los de los otros mundos. Abrimos los mejores 3 con el increíble mundo 7, o sea, el de las cañerías. Presenta muy buenos elementos nuevos y niveles que se pasan de forma bastante distinta a lo de los anteriores mundos. Definitivamente, uno de los mejores mundos. El puesto número 2 se lo gana el mundo de las alturas, o sea, el 5. Todos sus niveles son de excelentísima calidad y no cansan nunca. ¿Cómo olvidar el sorete? Bueno, les pido que por favor me dejen en los comentarios si nunca pensaron que eso era un sorete. En fin, es curioso que este mundo tiene dos partes, la que está en tierra firme y la que está en el cielo. A mí me parece que lo mejor de este mundo es el nivel de la botita. Ahora sí, vamos con el gran primer puesto. Como ya se habrán dado cuenta, el mejor mundo para mí es el de los gigantes, el mundo 4. Simplemente me parece espectacular. El juego en sí trajo muchas innovaciones a la saga, y una gran parte de ellas vienen de este mundo, ya sea desesperarte porque viene hacia vos un Goomba gigante o nadar por agua que cae entre tubos. El mundo 4 lo tiene todo. A mi parecer, el mundo 4 es el mejor mundo en un juego de Super Mario a la fecha de hoy. Lo único malo de él es que te pones triste al terminarlo porque sabes que lo mejor pasó.
Y bueno, eso es todo por hoy. Recuerden que esto es una opinión personal, pero me encantaría saber la suya, así que déjenla en los comentarios. Soy Tomás, y me despido diciéndoles que esto fue la leyenda de los 8 bits, donde el game over no es el final.